Y tenemos el placer en el día de hoy de coorganizar este espacio junto a Ambición COP. Ambición COP es la plataforma de ECODES que busca impulsar la participación de la sociedad civil en las cumbres, en la cumbre del clima, tanto para América Latina como para España. Así que bueno, justamente desde ambas organizaciones tuvimos presencia en la COP27 en esta oportunidad y teníamos la intención de poder tener este espacio de conversación para realmente poder aterrizar cuáles han sido los principales acuerdos, las negociaciones y finalmente cómo impactan en el sector privado de Iberoamérica. Quiero compartirles un poco la agenda de nuestro día de hoy. En primer lugar, vamos a contar con una primera presentación a cargo de Philippine Menager, que es responsable del proyecto Ambición COP, quien está hoy liderando la plataforma. Y Philippine nos va a dar algunas nociones para poder entrar en tema, ¿no? Saber un poquito qué es la COP27, cuáles han sido las expectativas con las cuales se trabajó durante la cumbre, cuáles fueron las cuestiones que se lograron cumplir y cuáles todavía quedan pendientes. Y a su vez compartirnos también cuáles son aquellos acuerdos que son más relevantes para la región, y especialmente para el sector privado. Luego de su presentación vamos a contar con la presencia de Miguel Ángel Muñoz. Miguel Ángel nos está acompañando también desde España. Él es responsable del Departamento de Políticas Climáticas y Alianzas en Iberdrola y también miembro del Grupo de Crecimiento Español Verde. Así que él nos va a estar ya dando algunas nociones más para aterrizar, ¿no? Cuáles son aquellas acciones concretas o aquellos ejes claves para el sector privado y también presentándonos algunas recomendaciones del informe de expertos de las Naciones Unidas que se presentó justamente en el marco de la COP y que son, digamos, puntos fundamentales para abordar también desde el sector privado y de todo lo que son los actores no estatales. Por último, vamos a contar también con una entrevista a Carlos Núñez. Carlos Núñez es cofundador y subdirector ejecutivo de Sustenta Honduras. Es una organización que promueve también el empoderamiento juvenil en Honduras y la acción climática. Sabemos la importancia que tiene el rol de la juventud en las cumbres por el clima y en todo el impulso, ¿no? Para elevar la ambición. Así que contaremos con su presencia también hoy en esta mañana. Y para finalizar el espacio, justamente queríamos que este webinar sea bien interactivo y que todos aquellos que tengan consultas o preguntas tengan el espacio para poder hacerlas, con lo cual al final vamos a contar con unos 20 minutos más o menos, o 25 minutos, para preguntas y respuestas a los panelistas. Así que los invitamos a poder ir dejando sus consultas en el chat. Hay un botón específico de preguntas y respuestas, en el cual pueden ir dejando sus consultas y nosotros desde el equipo iremos compartiéndolas también a los panelistas para que puedan responderlas en el espacio. Así que bueno, ahí hay algunas indicaciones tecnológicas, también pueden dejar sus opiniones, vamos a ir compartiendo también algunos links de interés durante el espacio. Y sin más, ya le doy la bienvenida a Philippine para que pueda dar inicio a su presentación. Philippine también estuvo presente en la última COP27, así que Philippine, bienvenida y el piso es tuyo. Muchísimas gracias, Grecia. Gracias por esa introducción. Perdona. Hola a todos y todas, es un placer estar con vosotros hoy para dar seguimiento a esa COP27 y sobre todo poner el foco sobre sus consecuencias, sus impactos para el sector privado. En Ambition COP nos focalizamos sobre las cumbres del clima porque creemos que desde 1992 sirven de guía para la acción climática. Durante esas 2 semanas de COP, de Cumbre del Clima, se reúnen jefes de estados, organizaciones de la sociedad civil, empresas, jóvenes, científicos, y todos para poner el foco sobre los retos y desafíos más cruciales del momento de la acción climática y presentar soluciones, innovaciones interesantes. Y por eso que esas 2 semanas de Cumbre del Clima al final son muy importantes porque representan toda la acción climática en el mundo.
Y también son un momento de profundización de esa acción climática. Vemos en esas 2 semanas dos movimientos en paralelo. Primero, los estados partes de las Naciones Unidas del Acuerdo de París, que van a negociar sobre el acuerdo final de la COP, ese texto final que sirve de guía para las políticas climáticas a lo largo del año, y al mismo tiempo se actualizan iniciativas, alianzas, compromisos que involucran la sociedad civil. Y en Ambition COP vemos como crucial de coordinar esos dos movimientos paralelos y también los niveles de acción climática internacional, nacional y locales. Y en eso trabajamos con la comunidad iberoamericana, es decir, Latinoamérica y España, que están vinculados primero por la idioma, pero también trabajamos con América Latina porque lo sabemos, es una región muy vulnerable al cambio climático, que sea Bolivia, que está adentro de los 10 países más afectados por el cambio climático, o que sea esa zona que llamamos el corredor secos, toda América Latina sufre del cambio climático. Y es por eso que se necesitan cada vez más acciones de mitigación y sobre todo de adaptación. Y es lo que debe hacer a España en ese contexto y la comunidad internacional de manera más general es apoyar con recursos financieros, pero también técnicos y humanos. Y en Envision COP intentamos apoyar con eso. España, como parte de la Unión Europea, ahora se está focalizando sobre acciones de mitigación. Y en la COP27, la Unión Europea ha reactualizado su compromiso de mitigación, de reducción de sus emisiones con un 57% de reducción, lo que es muchísimo y lo que normalmente se deberá cumplir antes de 2050. Pero lo que vemos en España es que poco a poco el país se está volviendo más vulnerable y se va a enfrentar a necesidades de adaptación, igual que en América Latina. Y es por eso que vemos hoy más que nunca la necesidad de cooperar y de alinear en la acción climática. Y en ese reto el sector privado es muy importante, tal en términos de emisiones como con las iniciativas que propone. Y es por eso que hoy quiero contarles los avances más importantes, ¿no?, de esa COP27. Primero voy a hablar de ese contenido del texto final, ¿no?, de ese acuerdo que se ha firmado entre los jefes de Estado. El primer elemento que es importante para América Latina es que se ha firmado un programa de trabajo sobre el objetivo global de adaptación y en ese se ha reconocido la necesidad de reforzar las acciones, los esfuerzos para las medidas de adaptación. Como ya lo sabemos, el foco suele ser sobre mitigación y dejamos al lado la adaptación porque es más difícil y menos rentable, pero ese programa de trabajo ha abierto la puerta a fondos privados y en la COP28, la próxima, se tendrán que presentar avances. Y también en mitigación, que siempre ha sido central en la COP, a lo largo de esa COP se ha repitiendo mensajes para rebajar la ambición a 2 grados. Y en ese sentido es muy clave, muy importante de recordar que el 1.5
no es un objetivo, que es un límite para asegurar la viabilidad del planeta. Y por eso que necesitamos que el sector privado siga con ese objetivo. Quiero también hablar de un tema muy presente en ese contexto difícil internacional de combustibles fósiles, que han durante la COP generado una gran controversia. Igual que en la COP del año pasado, en la COP 26, el acuerdo final no avanza y utiliza esa fórmula muy ambigua de un abandono progresivo del uso del carbón y de la supresión de las ayudas públicas ineficientes a los combustibles fósiles. Y además ese texto sitúa que las energías con baja emisiones están al mismo nivel que las energías renovables, lo que puede suponer un retraso, ¿no?, en el desarrollo de esas energías renovables. Y por último, un elemento que fue muy visibilizado es la cuestión de pérdidas y daños. En la COP, por fin, se ha reconocido la reclamación histórica del sur global de pérdidas y daños, y es por eso que se ha creado un comité de transición que tendrá que definir antes de la COP 28, la siguiente, el proceso para financiar esas pérdidas y daños, con qué donantes, qué beneficiarios y qué criterios. Lo que vemos es que sí que esa COP27, en ese contexto muy difícil con la crisis energética, la guerra en Ucrania, la inflación, ha sido un poco, ha faltado de ambición, con poca concretización de medidas de implementación y que ha retrasado algunas cuestiones para la COP28. Pero en la COP también se han desarrollado acuerdos interesantes para el sector privado, acuerdos que vienen por parte de la sociedad civil. Y yo hoy no voy a presentar todos esos acuerdos porque hay muchísimos, pero solo elegí unos temas que me parecen muy interesantes y os invito a consultar en nuestro sitio web de Ambition COP la base de datos que tenemos con todos los acuerdos, compromisos, iniciativas de la COP y que ahora estamos actualizando con toda la información de la COP27 y que estará finalizada en enero. Entonces, voy a empezar con el tema de descarbonización, que es el tema un poco más evidente para el sector privado. El primero son esos avances del Breakthrough Agenda, que es una agenda de acción que se ha creado en la COP26 con el apoyo de las Naciones Unidas y ese año ha recibido el apoyo también de la presidencia de la COP27 y de la COP28 y han anunciado un nuevo paquete de 25 acciones que se van a entregar en la COP28. Lo que busca es descarbonizar la energía, el transporte, el acero, aumentar la producción de hidrógeno, de bajar las emisiones, de promover el cambio hacia una agricultura sostenible. Y ya en la COP, para la COP28 están planeando de añadir otros más temas de cemento y de construcción para todavía acelerar el proceso de descarbonización. En paralelo a eso, también se ha publicado un nuevo playbook, el Net Zero Playbook, una hora de ruta, una guía que ofrece a las empresas un conjunto de soluciones muy prácticas para abordar los retos más complejos de descarbonización, de mitigación, y describe lo que es posible, cómo empezar y proporciona casos de éxitos muy concretos.
lo que permite, lo que es más fácil para el sector privado, ¿no? El tema de energía, que fue crucial durante esa COP, como ya lo expliqué, se han lanzado unos acuerdos interesantes. Solo para citar dos, porque no tengo el tiempo de presentar todos, pero a nivel de energías renovables se ha lanzado esa Alianza Mundial de las Energías Renovables. Es un avance gigante porque por la primera vez representa a todas las industrias del sector de energías renovables, con la energía eólica, solar, hidroeléctrica, del hidrógeno verde, de la geotermia, de todas se unen para proporcionar las tecnologías para la transición energética y para acelerar una transición, lo que es muy fundamental, sobre todo con el texto, el acuerdo final que hemos visto que falta de ambición en ese tema. Y otra hora de ruta es la del metano, que va a precisar un acuerdo que ya se firmó en la COP26 el año pasado sobre el metano y que así permite incluir más actividades y da la obligación a los países firmantes de presentar planes de acción sobre el metano, planes muy concretos, lo que es fenomenal para no solamente quedar en lo de hablar, sino de también pasar en la acción. El tema de transporte, quiero presentar otra coalición que como lo del metano va a ampliar, profundizar un acuerdo que ya se firmó en la COP26. Es esa coalición de A2Z que apoya la transición hacia vehículos de emisiones cero a nivel mundial y que con más de 200 organizaciones propone que todas las ventas de coches, furgonetas nuevas sean de emisiones cero en 2035, lo que es casi mañana. Y para implementar eso, se ha lanzado este colectivo para la financiación del transporte limpio, que es un colectivo que se focaliza sobre crear herramientas para cambiar los perfiles de riesgo de la inversión en el transporte de emisiones cero. Es decir, que se va a focalizar sobre cómo asegurar la transición en los países y zonas más vulnerables, tal como América Latina. Y por último, sobre el sector del transporte, quiero hablar del sector marítimo, que no se visibiliza demasiado, pero que sí contamina mucho. Y un grupo de trabajo ha lanzado un nuevo plan de acción con recomendaciones para mejorar la capacitación de los trabajadores que están en ese sector para asegurar una descarbonización rápida y justa. Y mi último tema del día, que me parecía muy clave para América Latina e interesante en ese contexto de cumbre de la biodiversidad, COP15, es la biodiversidad, los bosques, la agricultura, todo es un tema muy amplio. Pero lo que quiero mostrar con eso es que en la COP27 por la primera vez se ha unido la acción climática y la acción sobre la biodiversidad con esa iniciativa ENACT, que es una iniciativa que viene de la presidencia de la COP y que investiga, que pone en práctica
las soluciones basadas en la naturaleza, con el fin de no solamente asegurar la agricultura, de centrarse en las personas, pero sino también de mitigar. Así que vemos que con esa iniciativa se vinculan esos dos palancas de acción del clima y de biodiversidad, lo que es fundamental hoy, lo que se ha dicho en la COP15, en la COP27 y que es un avance muy importante. Y también se ha la presidencia de la COP27 ha lanzado otra iniciativa que ahora se focaliza más sobre los sistemas alimentarios, ese programa FAST, con el fin de mejorar la calidad y cantidad de contribución a la financiación del clima y de cómo apoyar la transformación de los sistemas agrícolas y alimentarios. Así que este programa tiene que proporcionar financiamiento, lo que es muy importante de tener un programa que no es solo con acciones o recomendaciones, sino también con fondos disponibles. La siguiente alianza, que es la alianza de los líderes por el bosque y el clima, de la misma manera que la hoja de ruta sobre el metano, que la coalición sobre el transporte limpio, está aquí para profundizar un compromiso que ya se ha firmado en la COP26 y la idea es de dar un marco de acción más preciso a los países que se han comprometido a reducir la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Y por último, en lo que concierne a América Latina, es solo para saludar la acción de los presidentes de Colombia, Venezuela y Surinam, que han hecho el llamamiento al inicio de la COP a todos los países de la cuenca de la Amazonía para establecer una alianza para la protección de la Amazonía. Y como lo ha dicho el presidente de Brasil, que quiere hacer la COP para el año 2030 en la Amazonía, la Amazonía no puede ser el último pulmón de la tierra, pero la tenemos que salvaguardar ahora. Entonces, lo que quería decir con todas esas iniciativas es que todo eso puede parecer muy alejado de nosotros, pero la verdad es que no se van a quedar así en el aire hasta la próxima COP. Todas van a normalmente ser implementadas y eso representa tanto un desafío como una oportunidad para el sector privado y es algo que el sector privado, las empresas deben aprovechar para asegurar su sostenibilidad y su actividad a largo plazo. Entonces, gracias por su escucha y ahora voy a dar el paso a Miguel Muñoz, que es el responsable del Departamento de Políticas Climáticas y Alianza en Iberdrola, para que comparte su análisis de la COP27 desde el punto de vista empresarial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Filipín. Voy a compartir, no sé si se ve bien mi presentación. Por el momento no. ¿Y ahora? ¿Tampoco? A ver, voy a intentarlo otra vez. Ahora sí. Ahora sí, pues voy a ponerla en modo presentación. Pues perfecto, muchas gracias antes de nada por invitarme a este interesante foro donde podemos compartir nuestras experiencias y la visión desde el punto de vista empresarial, ¿no? A nivel iberoamericano. La presentación de Filipín ha sido muy completa y tampoco me gustaría ser demasiado exhaustivo, ¿no? en nuestra
interpretación de los distintos elementos que han surgido en la COP, pero sí me gustaría destacar algunos puntos dentro de la gran cantidad de anuncios que ha habido para luego interpretarlos en clave empresarial. Para nosotros, desde el punto de vista de las negociaciones, ha sido muy importante que esta COP, pues como se esperaba, no ha sido una COP que fuera a llevar a un aumento de ambición en mitigación. Eso ya estaba un poco descontado, ¿no? Antes de asistir, porque se consideraba una COP más de transición, más operativa, más de implementación. Sin embargo, aquí creo que ha sido muy importante que, a pesar del contexto internacional tan complicado en el que nos encontrábamos, pues se haya mantenido el respaldo al objetivo. Bueno, no, es el límite que también, como comentaba Filipín, del 1,5 grados. Esto que parece tan evidente y tan asentado, porque en la COP de Glasgow quedó reflejado en la decisión marco, pues se llegó a poner en duda en la COP por parte de algunos gobiernos, por parte de algunas organizaciones, y ahí fue muy importante el papel del sector empresarial, de la parte del sector empresarial como el Grupo Español de Crecimiento Verde, otras organizaciones como vosotros también, que estábamos muy comprometidos con apoyar esta ambición, y colaboramos en una gran declaración que lanzó la organización Women Business para demostrar que el sector empresarial sí apostaba por seguir con esta ambición, incluso por un aumento. En la COP, como comentaba Filipín, las referencias a la reducción de combustibles fósiles han seguido siendo débiles. No ha habido una mejora en los acuerdos en torno a este tema. Ha sido muy importante el fondo de apoyo a los países vulnerables, el famoso fondo conocido como pérdidas y daños. Ahí nosotros creemos que es un hito muy importante que llevaba años reflejándose. Los temas relacionados con los acuerdos en el artículo 6, que sabéis que son en líneas generales el ámbito para hacer transacciones de derechos de CO2, para crear futuros mercados, para crear certificados de reducción de emisiones en base a proyectos, pues se ha avanzado algo a nivel técnico, como era esperable. Se han puesto en marcha ámbitos de trabajo, se han creado nuevos conceptos. Ahí se ve que es posible que en 2 o 3 años estén operativos este tipo de mercados. Ahí habrá que velar mucho por la integridad ambiental de todos los desarrollos que haya, porque hay algunas dudas sobre algunas cuestiones que han salido. El plan de trabajo para el objetivo de adaptación también ha sido muy importante. Desde el sector empresarial, del Grupo Español de Crecimiento Verde, consideramos que es un ámbito muy destacado. Y luego, pues consideramos que hay que seguir trabajando para las siguientes cumbres en el tema de la financiación climática. Sabéis que tiene que haber un nuevo objetivo para 2025 y ahí será muy importante. Y el refuerzo de las medidas de mitigación. Se puso en marcha un plan de mitigación también, está incluido en la decisión marco, pero pensamos que no es todo lo robusto que podría ser. Esto desde el punto de vista de las negociaciones. Desde el punto de vista de los anuncios políticos, de iniciativas lanzadas, es verdad que, de hecho, la plataforma Ambición COP está haciendo una recopilación muy, muy amplia y muy robusta de todas las iniciativas que se han lanzado. Ha habido muchísimas iniciativas. Sí es verdad que a veces la entidad política de los anuncios no ha sido tan importante como la que debería haber sido, dada la crisis climática en la que nos encontramos. Aquí, en esta transparencia, sin ánimo de ser exhaustivo, se ha destacado que ha habido pues muchas, sobre todo en temas, muchas contribuciones, muchos lanzamientos de anuncios políticos en términos de adaptación, como se han comentado, de transición energética, aportaciones importantes de fondos para el ámbito de transición justa, en el ámbito, por ejemplo, del partenariado que se lanzó en Sudáfrica, también para Vietnam, para Indonesia. Es decir, la transición justa ha estado encima de la mesa. Estados Unidos lanzó en la primera semana pues una iniciativa que fue muy contestada, pero bueno, que fue relevante en sí, el acelerador de la transición energética. La idea es desarrollar una manera de que los países en África, en el sur global, pues reduzcan su dependencia de los combustibles fósiles, intercambiando
o sustituyendo, mejor dicho, centrales de carbón, centrales de combustibles fósiles por centrales limpias y con eso pues generar certificados de reducción de emisiones que adquirirían en los países ricos las corporaciones y con esa financiación se ayudaría a esa transición. Esa es la idea que estaba detrás de este acelerador que se anuncia, pero claro, ahí hay muchas dudas sobre la integridad de esos créditos, sobre la forma en la que se trabajará. Eso se puso en manifiesto en por las reacciones de muchos grupos ecologistas, de muchos agentes. También hubo una declaración importante para impulsar los vehículos de cero emisiones, que ya venía también de Glasgow, pero aquí se vuelve a impulsar para que los vehículos en los países más avanzados se prohíba la venta de vehículos que no sean cero emisiones a partir de 2035 y en el resto de países esa venta se prohíba a partir de 2040. Es una señal muy importante para descarbonizar el transporte. Desde la óptica de la economía es muy importante que toda esta transición hacia la reducción de emisiones genere empleo, genere oportunidades. Por eso a mí me gusta destacar también el Pacto para el Empleo Verde para los Jóvenes que se lanzó en la COP por UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, y el Plan de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Lo podéis también consultar, es público. Este pacto busca crear un marco de colaboración entre instituciones multilaterales, empresas, gobiernos para crear hasta 5 millones adicionales de puestos de trabajo para jóvenes en el ámbito verde y de crear marcos que promuevan el emprendimiento entre los jóvenes para crear iniciativas, para crear empresas en el ámbito de la economía verde. La agenda de adaptación que ha comentado Philippine también se impulsó por la presidencia con medidas. La Unión Europea también en clave de sus propios avances internos en regulación, porque aprobó paquetes relacionados con un paquete que tenían, que se conoce como Fit for 55, pues consiguieron aumentar algo su ambición hasta el 57% de reducción de emisiones. He visto que México también presentó un plan de reducción climática hasta el 30% a 2030, de reducción de emisiones del 30% a 2030 y antes era el 22%. Son pequeñas notas de ambición, pero pensamos que habría sido necesario más anuncios políticos, más anuncios también de gobiernos renovando sus planes, como estaba previsto para este año, según el llamamiento que se hacía desde la COP de Glasgow. Luego me extenderé, pero uno de los temas fundamentales desde el punto de vista empresarial, y lo hemos comentado, ha sido el informe de expertos del Grupo de Expertos de Naciones Unidas que establecen recomendaciones para que las empresas establezcan objetivos de emisiones netas nulas, robustos, íntegros medioambientalmente y realmente transformadores. Veremos qué es eso. De cara a la COP28, pensamos también que dados los resultados de esta COP, será muy importante avanzar en esa transición energética hacia un modelo libre de combustibles fósiles y también tener una participación de la sociedad civil en su conjunto y del sector empresarial en particular, una participación muy intensa en lo que se conoce como el Global Stocktake o diálogo global de avance que marcaba el Acuerdo de París para 2023. ¿Qué es ese diálogo? Es un diagnóstico de cómo vamos, de si estamos cerrando esa brecha de reducción de emisiones, si estamos poniendo en marcha las medidas al ritmo que requiere esta crisis climática que estamos sufriendo. Ahí es importante participar y mostrar los avances que son necesarios, los retos que hay por delante. En el caso español, además, será una COP la siguiente especialmente importante porque será la presidencia de turno de España de la Unión Europea, lo que implica que el papel de España será más importante a la hora de definir y fortalecer la posición europea en estas cumbres, en esta cumbre climática. En el ámbito de la acción empresarial, tras esta lectura así muy breve que ha hecho Philippine y de las que he destacado yo unos temas, desde el Grupo de Crecimiento Verde vemos que es importante como sector empresarial avanzar al menos en 5 grandes ejes. El primero, acelerar y apostar por esa aceleración de la eliminación de los combustibles fósiles, poniendo en marcha planes cada vez más ambiciosos, intentando acelerar nuestros planes de inversión en energías renovables,
en soluciones finales para que el consumo de energía esté basado en energías limpias, ya sean bombas de calor, a la hora de hablar de usos térmicos, hidrógeno verde, que también en Latinoamérica se está avanzando en producir hidrógeno verde, me consta por distintos compañeros con los que voy hablando que están en proyectos. Un segundo bloque es no trabajar aisladamente como empresas en el ámbito de la acción climática y de la biodiversidad. Es muy importante, y ahora estamos inmersos en la COP de biodiversidad, es muy importante destacarlo. Es importante alinear las acciones en estos dos grandes ámbitos. En ese sentido, por ejemplo, nosotros desde Iberdrola hemos presentado estos días un plan de biodiversidad para ser positivos en 2030 en la protección de especies y en ecosistemas. Y estamos trabajando en que nuestras instalaciones, nuestros planes de inversiones no supongan ningún reto, ningún riesgo para la biodiversidad en las zonas en las que operamos. Un tercer bloque muy importante, y en esta COP también se ha puesto de manifiesto por la gran multitud de eventos, iniciativas, conversaciones que han tenido lugar, la acción climática debe generar valor compartido para la sociedad. No podemos dejar a nadie atrás, tenemos que trabajar con un enfoque de transición justa. Cuando se cierra una instalación de combustibles fósiles, hay que estar muy encima de esa comunidad en la que estaba esa planta para desarrollar soluciones alternativas en el ámbito de la economía verde, para tener una visión de los retos que se plantean en ese nuevo escenario. También cuando se hacen planes de inversiones en economía verde, hay que tener en cuenta que eso se desarrolla en una comunidad concreta donde los agentes, donde la sociedad de esa zona pues tiene unos impactos positivos, pero que también tienen que verse o tienen que ser compartidos con todos los que están implicados. El cuarto bloque es el tema de alianzas, y no podía ser de otra forma. Nosotros como Grupo Español de Crecimiento Verde somos una alianza empresarial que se lanza en 2014 precisamente para fortalecer el papel empresarial en la agenda climática, en la agenda de crecimiento verde en España, y para trabajar a su vez con otras alianzas de carácter multiagente. Nosotros colaboramos mucho, como además Philippine está en ese marco, con la Comunidad por el Clima, trabajamos con plataformas regionales que están también apoyando la economía verde en el ámbito europeo, en el ámbito internacional. Trabajamos con plataformas que no solo son de empresas grandes, también con empresas pequeñas, como el Pymes Climate Hub, que es una iniciativa lanzada por Women Business para apoyar que las pequeñas empresas hagan planes para reducir sus emisiones y alcanzar el objetivo de emisiones netas nulas. Y un último bloque en el que me extenderé también en la siguiente transparencia es la necesidad de que la acción empresarial esté basada en objetivos y en planes empresariales transparentes, íntegros medioambientalmente, evitando siempre el greenwashing, esto de hacer, de decir sin hacer. Y ya ahí me extiendo en esta transparencia un poquito en ese hito que os comentaba al principio sobre el informe presentado en la COP por los expertos de Naciones Unidas para establecer objetivos de emisiones netas nulas en el mundo empresarial. Aquí es importante contextualizar un poco. El año pasado el secretario general hace este llamamiento a que un grupo de expertos pues hagan un informe. ¿Por qué? Porque se está viendo que había un amplio abanico de empresas que estaban como presentando objetivos que realmente en muchas ocasiones no estaban respaldados realmente por una senda de inversiones, por un aval científico, etcétera. Entonces es necesario que esta involucración empresarial sea realmente íntegra. Y para eso un grupo de expertos han estado trabajando este año y de hecho de una forma bastante inclusiva, con una consulta pública a nivel global a la que podíamos participar todos los agentes, con algunas conferencias públicas en las que iban avanzando de sus trabajos. Han avanzado en un informe que tenéis el link y podéis ver, en el que destacan que la acción empresarial, que el establecimiento de objetivos climáticos empresariales debe seguir 10 recomendaciones, que en el fondo son bastante de sentido común, pero bueno, que está bien tenerlas aquí. La primera, que cuando se anuncie un objetivo de emisiones netas nulas,
ese objetivo se anuncie de la manera más transparente y más clara posible, haciendo alusión a todas las actividades que haga la compañía y de manera transparente. La segunda, que a la hora de establecer estos objetivos de emisiones netas nulas tengas en cuenta toda la cadena de valor de tu compañía y todos los alcances. Muchos de vosotros estáis muy metidos en seguro en este ámbito de actividad y sabéis que no solo hay que hablar de la actividad directa de la compañía, también se habla del alcance, del famoso alcance 3, donde está relacionado con tus proveedores, tu cadena de valor, la venta de tus productos. Todo eso también debe estar dentro del radar de tu objetivo climático. La tercera recomendación hace alusión al uso de créditos de CO2 para cumplir tu objetivo. Ahí en ese sentido es muy importante maximizar la mitigación de emisiones y cuando ya hemos llegado al máximo de nuestra capacidad de mitigar, tener un cierto margen, un mínimo margen para utilizar créditos que nos permitan compensar esas emisiones residuales que hemos dejado sin mitigar para alcanzar las emisiones netas nulas, pero siempre desde una vocación de intentar hacer el máximo. La cuarta recomendación hace alusión a la creación de un plan de transición. Evidentemente no es positivo ni íntegro medioambientalmente establecer un objetivo, imaginad, de emisiones netas nulas a 2050 y no decir cómo vas a llegar a él. Entonces es necesario hacer un plan de transición donde quede claro qué objetivos intermedios hay, si vas a hacer un plan de inversiones específico para cumplir esos objetivos, cómo va a evolucionar tu actividad de negocio en esa transición. El 5, Phase Out Fossil Fuels and Scale Up Renewables, ahí a lo que se refieren es como si tú como compañía estabas dependiendo en gran medida o de tu actividad estaba focalizada en actividades fósiles, tendrás que de alguna manera dejar claro que esa sustitución la vas a realizar. Vas a ir hacia un modelo renovable, hacia un modelo libre de emisiones. Y eso no siempre en los planes que se presentaban hace un tiempo por parte de empresas estaba claro. La sexta, que también yo creo que es una de las más importantes, es tu actividad de participación pública, tu lobby, tu advocacy hacia gobiernos, hacia instituciones, tiene que estar alineado con lo que tú haces. Lo que no puedes hacer es decir, en intervenciones públicas, en una COP, sí, hay que reducir las emisiones, hay que apoyar leyes ambiciosas de cambio climático, pero luego que esa actividad pública, esas posiciones públicas no estén respaldadas por lo que tú haces, que eso en algunos casos también ha pasado. La recomendación 7 es un poco relacionada también con la caja que hablábamos de alinear protección a biodiversidad y acción climática. Es un tema muy importante porque yo actúo en la acción climática, desarrollo planes renovables, pero tengo que tener en cuenta el entorno en el que se realizan esas actividades y desde una vocación inclusiva, en conversaciones con la comunidad, tener en cuenta si eso tiene un impacto negativo para la biodiversidad y qué medidas puedo poner en marcha, tener en cuenta elementos de transición justa, si eso va a generar empleo, va a generar oportunidades para la zona. La 8, transparencia y rendimiento de cuentas. Siempre cualquier objetivo tienes que ir informando de cómo evolucionas hacia él. El 9, relacionada con la sexta, también con la séptima, perdón, también hablamos de conversaciones con las comunidades en las que estás operando para generar un proceso de transición justa que no deje a nadie atrás. Y por último, el punto 10, que es una tarea que seguirá estos próximos meses de cara a la COP siguiente. Estas recomendaciones es muy importante que estén en los marcos regulatorios. Y de hecho se van a crear grupos de trabajo para ver cómo se puede trasladar esto a la normativa nacional e internacional. Y no me quiero, porque ya me estoy pasando a lo mejor de mi tiempo. Por último, simplemente reflejar aquí un gráfico en el que tenemos que tener en cuenta como sector empresarial que estamos siendo observados, como es lógico. Somos agentes que tenemos una actividad importante y desde muchas organizaciones, aquí pongo un gráfico de Influence Map, se nos está observando si nuestra actividad, si nuestro advocacy está alineado con el Acuerdo de París, con el cumplimiento de los objetivos climáticos, y estos son indicadores que luego son utilizados por inversores, por ONGs, por organizaciones de sociedad civil en general. Aquí se ve en el eje horizontal
Se mide cómo está alineada tu posición, tu actividad con el Acuerdo de París. Cuanto más verde, más positivo. Y tu engagement activity en vertical es si eres muy intenso en apoyar el Acuerdo de París, haces muchas inversiones, promueves muchas posiciones ambiciosas. Entonces, simplemente tener en cuenta que lo que hagamos cada vez es más observado y es importante ser rigurosos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu intervención. Muy interesante conocer estas reflexiones. Y también aprovecho a agradecer a Filipín. Después vamos a estar reflexionando, así que invitamos a todos ustedes, que seguramente les van surgiendo varias consultas o dudas o interés en profundizar en alguna de estas temáticas, que vayan compartiendo sus preguntas a través del chat. Así luego las retomamos en el espacio de preguntas y respuestas. Y ahora sí, le quiero dar la bienvenida a Maite Cigarán, gerente de comunicaciones en Libélula, quien va a estar facilitando la entrevista del día de hoy con Carlos Núñez de Sustenta Honduras. Ambos han estado participando en esta última COP27, han estado en Sharm el Sheikh en Egipto, así que bueno, seguramente ahí podrán compartir, además de varias cuestiones también sobre lo que ha sido la experiencia, ¿no? de estar por allá, que por lo que nos comentó Maite, en Libélula ha sido bien desafiante, interesante. Así que bueno, los dejo para poder dar inicio a esta conversación. Gracias, Luisa. Y también quisiera agradecer nuevamente a Miguel y a Filipín, que nos han dado una perspectiva súper interesante de los retos y las oportunidades que tiene el sector privado de cara a los siguientes años, ¿no? Esto con miras a que las empresas puedan asegurar su sostenibilidad a largo plazo en un escenario de cambio climático, ¿no? Entonces vemos que ya hay cada vez de alguna forma más información, más guías, más recomendaciones, más informes, hojas de ruta que de alguna forma nos pintan el camino a las empresas, a las organizaciones del sector privado. Ya existen cada vez más también coaliciones y alianzas, ¿no? Para asegurar esta meta que mencionaban Miguel y Filipín hacia el net zero o las emisiones netas nulas, ¿no? Existen playbooks, existen alianzas, coaliciones que se han ido formando. Pero además, también como nos mencionaban Miguel y Filipín, y también Luisa, ya cada vez el tema de adaptación está teniendo mayor relevancia, ¿no? Normalmente nos enfocaban las negociaciones mucho en el tema de mitigación, de la descarbonización, y cada vez más el tema de adaptación se viene conversando más y fijando además metas. Es la primera vez que se fijan 30 metas también para adaptación, y aquí el aporte del sector privado también va a ser fundamental, ¿no? Para que no solo aporten a las metas, sino que el sector privado también es importante que comiencen a conocer y a gestionar los riesgos y las vulnerabilidades de sus operaciones y de su negocio frente al cambio climático, ¿no? Pero no solo de su negocio, sino también, como mencionaba Miguel, de toda su cadena de valor, sus proveedores, su entorno. Y esto nos lleva a abordar, todo lo que les he mencionado previamente, nos lleva a abordar temas como, que han mencionado también, la transición justa, las soluciones basadas en la naturaleza, cómo alineamos las agendas de biodiversidad y el cambio climático, cómo nos aseguramos de generar empleos verdes. Y esto nos da en realidad un pase bien interesante a nuestro siguiente panelista, que es Carlos, que lo veo que ya está conectado, Carlos Núñez. Carlos Núñez es ingeniero en mecatrónica y es cofundador de Sustenta Honduras, que ya nos va a contar un poco más. Y Carlos, en realidad quisiéramos ahondar contigo sobre qué expectativa tiene la sociedad civil y qué expectativa tienen los jóvenes en el rol de las empresas hacia este mundo que queremos construir, que es más limpio, más sano, más resiliente. Entonces, Carlos, te doy la bienvenida. Ya estás conectado, muy bien, ya te podemos ver. Listo. ¿Cómo estás, Carlos? Súper bien. De antemano, agradecer el espacio y la oportunidad de traer una perspectiva diferente de cómo se pueden articular y vincular esfuerzos desde sociedad civil y el sector privado. Sabemos que hay muchos compromisos, hay muchas derrotas allá afuera y sobre todo de que estamos viendo que hay un foco más intenso hacia la juventud y el rol clave que esta juventud juega liderando iniciativas, liderando investigación y bueno, siendo quienes están realmente liderando la acción climática. Entonces, sumamente entusiasmado y bueno, Maite, encantado de estar contigo y que hablemos un poquito más de la COP27. Gracias, Carlos. Y sí, de hecho, hemos estado participando de cerca en esta COP y una de las cosas que se vio y que llamó la atención también fue la participación de los jóvenes, ¿no?
de los jóvenes y de la sociedad civil. Entonces, cuéntanos desde tu experiencia, Carlos, trabajando de cerca con jóvenes y con la sociedad civil, ¿cuál es la expectativa que tiene la sociedad civil de las empresas, justamente del tema que nos convoca hoy, en esta transición hacia un mundo cero neto y más resiliente? Súper bien. Primero hay que empezar partiendo de por qué es tan importante que todos estos esfuerzos sean sumamente articulados y en conjunto. Y no solo se trata de que todas las partes, los gobiernos tienen que cumplir con sus compromisos, sino que también hay que integrar otros sectores y entre ellos la empresa, todas las empresas y el sector privado juegan un rol clave. En el último reporte del PNUD nos dicen de que estamos encaminados actualmente con todas las políticas públicas establecidas por los países en su NDC. Estamos sobrepasando el 2.5 grados centígrados a 2050. Pero si nosotros traemos el sector privado y todas las iniciativas que están liderando actualmente, eso nos llevan a un 1.8 aumento en grados centígrados. Y esto es una realidad abismal de 2.5 a 1.8 y solo nos muestra, basado en evidencia, el rol clave que tiene el sector privado. Y esto lo tenemos que reconocer y por eso deben haber más incentivos hacia la empresa privada, pues de descarbonizar sus procesos, descarbonizar toda su cadena de producción y bueno, y dar a conocer estos datos que son también sumamente importantes. De igual forma, yo voy a compartir en el chat el último reporte del PNUD, donde nos habla cuál es la brecha que tenemos de emisiones de CO2 equivalente. Buenísimo, Carlos. Gracias por compartirnos esa información por el chat, que es súper relevante para la conversación que venimos teniendo. Y en ese sentido, entre los temas que se abordaron en las presentaciones anteriores, se habló mucho del empleo verde, ¿no? Y en este sentido queríamos preguntarte cómo pueden las empresas abordar este desafío de una transición justa sin dejar atrás a los trabajadores y más bien impulsando que se creen más empleos y que sean empleos más justos. ¿Cómo ves tú esta transición? Sí, de acuerdo. Y ya vemos que hay una coalición de justamente empleos verdes para la juventud que ha sido impulsada por OIT y otras entidades del Sistema de Naciones Unidas. Y esto es muy importante, ¿no? De justamente toda esa transferencia de conocimiento pero no solo se queda en transferir el conocimiento, va sumamente ligado a una transición justa, donde no dejemos a nadie atrás, donde a medida hacemos la transición energética, aseguremos de crear y desarrollar todas esas capacidades, esa capacidad instalada en, pues, donde se están construyendo, que pueden ser granjas solares o cualquier otro sistema fotovoltaico. El caso de Sustento Honduras y algo que nosotros hemos hecho para impulsar empleo verde es, uno, trabajar muy de cerca con el sector privado, justamente desarrollando capacidades. Nosotros tenemos un caso muy exitoso donde hemos apoyado a una empresa en Honduras justamente a desarrollar todos sus planes estratégicos y aplicar a diferentes acreditaciones y certificaciones donde pues sea un trabajo en conjunto, la sociedad civil apoyando al sector privado para establecer compromisos reales. Y de hecho, hay una página y lo dice justamente en la COP27 se mencionó que hay 3 acciones sumamente importantes que se deberían hacer del sector privado y la primera es pasar de ese compromiso donde tenemos los compromisos que ya se hicieron desde la COP26, pero ¿cómo aceleramos esos compromisos? ¿Cómo lo llevamos a la implementación, a la acción? Y de hecho, pues, en la COP27 lo mencionan que la forma más fácil de hacer esto es uniéndose a algo que se llama el Science Based Target. Como nosotros esos compromisos los pasamos a acciones puntuales que sean basadas en la ciencia. Hay una plataforma donde se pueden registrar todos estos objetivos. Igual les voy a compartir el link. Y bueno, y esto ya hace una escala mucho más real donde nosotros podemos parametrizar. Y este ha sido el caso de Sustento Honduras en colaboración al sector privado, brindando todos estos insumos, brindando todas estas experiencias y justamente pues para traer esa transferencia de conocimiento y asegurar una transición justa de empleos verdes que vaya enfocados pues a la juventud,
porque a la larga somos nosotros quienes estamos impulsando la acción climática y somos quienes debemos velar por nuestro futuro, nuestra economía y nuestros trabajos. Excelente, Carlos. Y de hecho me quedo con algo que mencionó Miguel hacia el final de su presentación, que decía que el sector empresarial está siendo observado, ¿no? Observado por sus consumidores, observado por sus inversores, observado por la sociedad civil en general. ¿Cómo ves tú que las decisiones de los consumidores pueden verse afectados por cuánto está aportando las empresas a los objetivos del Acuerdo de París? ¿Cómo ves tú esta relación? Claro que sí, y Miguel lo mencionaba, y esto va sumamente ligado al tema de transparencia. Hay mucho greenwashing y hay que esperarlo y tenemos que estar sumamente atentos. A medida se vayan desarrollando muchas más estrategias y haya más financiamiento y más incentivos e insumos hacia todas estas estrategias de desarrollo limpio, vamos a observar que va a haber más incremento en greenwashing, pero no solo en greenwashing, hay algo también que le dicen youthwashing, donde agarran a todos estos jóvenes líderes en cambio climático y utilizan sus imágenes para promocionar al sector empresarial e iniciativas que tal vez no van de acorde a los compromisos establecidos en el Acuerdo de París. Y debemos estar sumamente atentos y alertas. Y Miguel mencionaba ahí, mostró una gráfica que me parece muy bien, donde se muestra cómo se alinea el Acuerdo de París, el sector empresarial, pero también cuál es esa intensidad que tienen compromisos, ¿no? Y a la larga, más allá de establecer el compromiso, es cómo lo llevamos a la acción. Y yo creo que ese va a ser mi mensaje en toda esta entrevista, porque a 2030 ya hay muchos compromisos de reducir nuestras emisiones y debemos reducir nuestras emisiones por la mitad, las emisiones globales. Y esto no lo podemos hacer sin el sector empresarial y debe de ser de apoyo también con los compromisos de gobierno y con la veeduría de la sociedad civil. Entonces, sí, decirles de sociedad civil, nosotros, al menos en Sustenta Honduras, estamos sumamente pendientes de cuáles son estas empresas que realmente están cumpliendo y van de acorde con el Acuerdo de París, y a las que no, pues hacer los acercamientos, invitarlos a ser parte del diálogo y a tomar acción. Y bueno, de igual forma, pues hacer las denuncias pertinentes cuando los compromisos no se cumplen o no se cumple este marco de transparencia. Excelente, Carlos. Y tú que has venido siguiendo, digamos, el involucramiento de los jóvenes y realzando de alguna forma la voz que tienen los jóvenes en estos temas climáticos y el vínculo además con lo que viene haciendo el sector privado, ¿cómo ves el involucramiento de los jóvenes a lo largo de estos años? ¿Crees que hay cada vez más jóvenes convencidos sobre la necesidad de actuar? ¿Crees que hay cada vez jóvenes que están demandando más de las empresas y de los gobiernos? Esta perspectiva desde porque siempre decimos que tenemos que aumentar la acción climática desde los gobiernos, desde el sector privado, desde todos los actores de la sociedad, pero específicamente, ¿cómo ves tú que los jóvenes vienen acelerando la acción climática? ¿Cómo ves tú esta perspectiva? Claro que sí, y me gustaría dar dos ejemplos sumamente claves de cómo estamos impulsando esa acción climática. Justamente este año se lideró la Conferencia Regional de la Juventud, fue en Costa Rica, y bueno, participaron más de 250 jóvenes presencialmente, más de 300 organizaciones, donde justamente se unieron para desarrollar un documento donde se dan 10 recomendaciones a los grandes emisores en cómo reducir las emisiones, y también se dieron 10 recomendaciones generales donde se contempla el sector privado. Y este documento se llamó justamente de la protesta a la propuesta. Y menciono este ejemplo porque a la larga no solo se trata de decir de que hay que impulsar la acción climática, sino también de ver cómo involucramos a los jóvenes de una manera integral y bueno, a la larga también cómo el sector privado puede hacer utilidad de esto. ¿Y a qué me refiero con esto? Y les quiero mencionar un caso específico, como el de Sustenta Honduras. Nosotros tenemos un proyecto que es de investigación científica. Son jóvenes preparados
donde ellos vienen y aprovechan su set de habilidades justamente para investigar. Y les comento que tenemos una investigación en hidrógeno, de cómo nosotros podemos potenciar el hidrógeno en el país, y a la larga todos estos datos e insumos se le brindan al sector privado y a las empresas más cercanas a la organización. De igual forma tenemos otra investigación en microredes, cómo nosotros aprovechamos microredes para hacer una cobertura energética al 100% en el país. Y a la larga, todos estos insumos que vienen desde los jóvenes, desde la sociedad civil, son datos sumamente importantes para el sector privado. Excelente, Carlos. Y yo creo que tu última reflexión, y un poco ya para cerrar esta parte de conversatorio y poder abrir también nuevamente la perspectiva o el vínculo con el sector privado, quería que nos dijeras cuál fue como el mensaje con el que llegó la juventud a la COP y con qué mensaje salió de la COP este año. ¿Cómo lo viste? Sí, claro, debemos entender de que desde la juventud somos muy exigentes de los procesos porque hay mucho en juego, ¿no? Estamos hablando de los recursos de futuras generaciones, estamos hablando pues de nuestro valor, nuestros trabajos, nuestras familias. Y al final el mensaje de llegar a la COP es: queremos más ambición, queremos ya verdadera acción climática y queremos implementación. Y ese mensaje persiste inclusive después de la COP27, ¿no? Se aprobó un fondo en pérdidas y daños y ahora viene la pregunta importante: ¿cómo implementamos? De hecho, en la COP27 se está pidiendo pues un fondo por parte del sector privado de 2.4 billones de dólares, justamente a todas las empresas para apoyar a países en vías de desarrollo como el mío, Honduras, para desarrollar estrategias de adaptación y bueno, y todos estos fondos también enfocados a las pérdidas y daños, ¿no? Esa deuda histórica. Entonces, y esto a 2030. Entonces, a la larga el mensaje persiste y yo creo que debemos seguir persistiendo de que necesitamos cerrar esa brecha entre los compromisos y la implementación. Faltan menos de 10 años para llegar a 2030. Hay muchos compromisos aún, pero muy poca acción. Y yo creo que esa sería la reflexión al final de la COP27. Buenísimo, Carlos. Y con esta última reflexión, y te agradezco muchísimo por este espacio que hemos tenido de conversación, quisiera invitar a Philippine y a Miguel que puedan unirse a nosotros. Ya hemos recibido, gracias Miguel, a Philippine todavía no la veo, pero seguro está por ahí. Gracias Philippine. Hemos estado recibiendo varias preguntas en el chat de quienes nos están siguiendo hoy día en el webinar. Hemos visto a través de las diferentes presentaciones que el mensaje es que las reglas ya están escritas, ¿no? El Acuerdo de París ya está, las reglas ya están acordadas, lo que se viene ahorita es la implementación, ¿no? Es implementar los compromisos que nos hemos puesto como país, como países, y aquí en realidad el rol ya deja de ser solo de los países, viene a ser ya de todos, y cada uno va a tener su rol en la implementación de estos compromisos. Necesitamos mayor agresividad en nuestras señales políticas, para también salir de la era de los combustibles fósiles. Necesitamos vincular mejor las agendas de biodiversidad con la de cambio climático, necesitamos apostar más por la adaptación, y ya existen, ya se han definido metas específicas para adaptación, y además todo esto dentro de un contexto donde estamos pasando, digamos, por diferentes crisis, ¿no? Crisis de alimentos, la crisis climática, la crisis energética, los eventos extremos, las migraciones, y bueno, y también estamos pasando por periodos de concentraciones récord en emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces son como dos contextos que van de la mano, ¿no? O sea, el contexto que enfrentan los países del mundo versus las metas climáticas que nos ponemos, que tienen que estar alineadas con todo el contexto del que formamos parte. Y ahí una primera pregunta que quisiera hacerles a los tres, en realidad, es cuáles serían sus recomendaciones
o mejor dicho, ¿cuáles recomendarían que sean los 3 temas prioritarios para abordar desde las empresas de Iberoamérica el año que viene, en el 2023? Y ahí le doy el micrófono. Podemos empezar con Miguel Ángel, si te parece, con tus recomendaciones. Pues muchas gracias. Temas prioritarios para 2023. 2023 es un año complejo, porque sabemos que estamos inmersos, y esto es a nivel global, en mucha incertidumbre geopolítica, presiones de inflación, muchos temas, crisis energética, que se deja ver en todos los sitios. Entonces, mi primera recomendación es que desde el mundo empresarial intentemos ver la acción climática no como algo que es un coste en este contexto que ya es complejo, ¿no? Sino que es que lo metamos dentro de nuestra estrategia de negocio para afrontar este contexto tan complejo. Porque sabemos, y esto está ya en todos los informes, que siendo más eficientes en el consumo energético, apostando por un suministro renovable, en el medio, en el largo plazo, vamos a ser más competitivos, vamos a generar más valor y vamos a tener más capacidad para sobrevivir como empresa. Entonces, primero, ser consciente de eso, porque a veces nos podemos dejar llevar, ¿no?, por el momento actual, las prisas, el entorno. Entonces, seguir apostando por eso a pesar de las dificultades. Evidentemente no todas las empresas están en la misma situación, por eso hablaba de las grandes, las pequeñas. En el caso de las pequeñas empresas, en España más del 99% de la economía es de pequeñas empresas. Pues a lo mejor estas pequeñas empresas necesitan algo de ayuda, ¿no?, a la hora de hacer una hoja de ruta climática, y necesitan apoyo, necesitan claridad, que les informen, alianzas como la de Pymes Climate Hub que les puede dar recursos. Eso es claro. Una vez que tenemos esto claro, pues hacer un objetivo y un plan alineado con la ciencia. Ahí Carlos ha mencionado la iniciativa Science Based Targets. Es muy importante esa iniciativa porque está dando mucha robustez a los objetivos, porque ellos hacen un análisis de qué objetivo has planteado y si cumple con esos requisitos. Y una vez que has planteado ese objetivo, el tercer tema es que tu estrategia de inversiones esté alineada con estos 2 puntos primeros. Porque es verdad que cualquier análisis prospectivo de la Agencia Internacional de la Energía, del IPCC, de cualquier, te está dando una visión muy clara de las ingentes necesidades de inversiones en soluciones verdes. No solo producción de energías renovables, también infraestructuras para que las empresas industriales consuman energía verde, infraestructuras para el transporte ferroviario, puntos de recarga eléctrica, etcétera. Hay muchísimas inversiones necesarias y hay que hacer un plan desde las empresas para dar esas soluciones. Excelente, Miguel. Filipín, ¿tú qué recomendarías? Muchísimas gracias. Gracias, Miguel, gracias por esa respuesta que fue muy completa, y voy a intentar añadir mis temas, lo que me parecen importantes, pero desde más el nivel de un poco más macro, para plantear otro contexto, pero que sí que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Miguel. Creo que en la COP27 y en la COP28 se va a poner el foco, ya lo ha dicho la presidencia de la COP28, sobre los resultados, sobre la aplicación de esos resultados, sobre la implementación. Normalmente la COP27 tenía que ser esa COP de la implementación. Entonces, lo que me parece muy clave ahora es de reforzar esa actuación y de actuar de manera completa. Y no solamente, como lo hemos visto, de trabajar sobre mitigación o sobre adaptación, pero sino de repensar su modelo para integrar esa noción de transición total, de economía circular, y así de vincular, de ver cómo se puede vincular en cada aspecto las necesidades de mitigación, de adaptación, de respeto a la biodiversidad, de transición justa, y
así de pensar su acción no solamente con solo un eje muy preciso, sino con ese enfoque, esa óptica global que permite ir mucho más allá. Y solo para dar un tema que sí, que ya lo sabemos que va a ser clave, es el tema de la energía, porque no podemos repetir cada COP diciendo que hay que ver cómo podemos descarbonizar quizás un poco la energía y reducir los combustibles, que ese tema va a ser muy clave para la COP y que las energías renovables necesitan ese apoyo para desarrollar, para crecer, para tener esa fuerza. Gracias. Gracias, Filipín. Creo que han mencionado temas importantes relacionados con las metas, los Science-Based Targets, las estrategias de inversión, recomendaciones para la implementación, reforzar la actuación de las empresas, repensar también los modelos de negocio para ver si somos empresas que estamos en realidad respondiendo y dando soluciones, ¿no? Más que creando problemas, brindando soluciones. Carlos, para ti me encantaría que nos pudieras responder esta pregunta que hemos recibido, específicamente para ti. Preguntan, ¿qué te gustaría extender, qué invitación te gustaría extender a las empresas en la región para llevar adelante una colaboración efectiva en acción climática? Súper bien. Sí, la primera recomendación que se me viene a la mente es crear un ecosistema de apoyo para el resto de empresarios. A la larga, y me refiero al caso de Honduras, sobre todo en la región de Latinoamérica, y hago mucho énfasis en lo que decía Miguel, no podemos decir que el grande empresario se compara al microempresario. La mayoría de la economía en Honduras está compuesta por microempresarios, pequeños empresarios, y difícilmente a la señora del mercado yo le puedo ir a pedir que me dé compromisos que vayan acorde al Acuerdo de París y que me dé aquel plan, ¿no? A la larga, estas estrategias empresariales deben tener en perspectiva también a todos estos pequeños y medianos empresarios y cómo su involucramiento y sus compromisos y sus estrategias van a poder crear un desarrollo también para todas estas empresas o todo este pequeño empresario que realmente también juega un rol muy clave e importante en las economías nacionales, ¿no? Y en descarbonizar nuestras economías y bueno, y en la transición justa como tal. Entonces sí, y aquí es donde se vuelve sumamente complejo, cómo involucramos a todas las partes en las estrategias de las empresas. Entonces, ese sería mi primer llamado de crear estrategias que sean integrales, que sean holísticas y pensar en aquel pequeño empresario, ¿no? Porque a la larga, y eso va muy vinculado, y ya aquí entra mi segunda recomendación, de cómo estas estrategias se vinculan también a los compromisos nacionales, de no verlo como un costo de inversión para la empresa, sino verlo como una estrategia en que podemos sacar provecho, podemos aprovechar el mercado y sacar una inversión donde no solo contribuyamos al progreso de la sociedad, sino a los compromisos de gobierno. A la larga en la GNDC, sobre todo en la de Honduras, hay un componente social sumamente fuerte y se pueden aprovechar esos componentes sociales. Por ejemplo, en la GNDC Honduras menciona una estrategia para apoyar a los grupos vulnerables, entre ellos las mujeres, los jóvenes, la niñez, los pueblos originarios y afrohondureños. Entonces, desde el sector privado, ver cómo complementamos esos compromisos nacionales a través de nuestras estrategias de mitigación. Entonces, serían mis dos puntos claves. Y para culminar ya mi respuesta, en la COP28 se van a presentar los resultados del Global Stocktake y nos van a decir cómo vamos de manera integral todos los sectores con el Acuerdo de París. Que no sea desalentador si salimos mal. Yo creo que más bien ese tiene que ser un llamado aún más urgente para tomar acción climática de mayor ambición y de mayor intensidad. Entonces, sí, ahí resumo mi respuesta con esas dos recomendaciones y bueno, en cara a la COP28, ¿cómo vamos? Muchas gracias, Carlos. Y me das pie con tu respuesta también a una siguiente pregunta que tiene que ver un poco con transparencia, ahora que se viene el próximo año, donde los países tienen que reportar cómo han ido en sus avances. También el sector privado tiene como de alguna forma, rol en ser más transparente también en sus acciones o sus aportes. Entonces, una pregunta para Miguel es,
tú mostraste un gráfico donde uno podía ver cómo están siendo observadas las empresas y dónde se ubican. Entonces nos preguntan dónde se puede ver dónde se puede ver cómo van cumpliendo las empresas a través de sus acciones con la acción climática, si existe esta plataforma o si existe alguna otra plataforma o mecanismo en el cual desde la sociedad civil podemos ir viendo cómo las empresas están aportando. Pues muchas gracias por la pregunta porque es súper interesante. Hay cada vez más fuentes. Una de las más con más tradición histórica es la del Climate Disclosure Project, CDP, que sabéis que emite con cierta frecuencia, carácter anual, incluso otro tipo de informes con cada cierto tiempo más focalizados, pero con carácter anual. Evalúa es un cuestionario muy amplio que contestamos las empresas, donde viene tus objetivos, tus emisiones por todas tus actividades que estás poniendo en marcha. Yo como Iberdrola participo en la respuesta de varias de las preguntas y ahí estamos totalmente supervisados. De hecho, ha salido hace poco, creo hace unos días, un informe de CDP que nos ubica a las empresas en categorías. Pues, por ejemplo, si estás en la categoría A+, pues estás muy alineado, ¿no?, con lo que es el cumplimiento de objetivos y estás reportando de manera transparente y se ve que estás poniendo en marcha acciones. Si vas bajando a B, a tal, pues se ve que estás peor, ¿no? Entonces, esa es una herramienta básica. La herramienta que os ponía en Influence Map analiza una de las 10 recomendaciones precisamente es si tu lobby, si tu actividad de advocacy, si tu participación en consultas públicas en lo que tú le dices a los gobiernos está relacionado con lo que tú haces. Y eso cuanto más verde y más hacia arriba estás mejor. Quiere decir que estás realmente aportando al debate público en positivo. Y eso es una organización que si ponéis Influence Map, es una organización británica, pero que está muy apoyada por la comunidad financiera. Es un think tank independiente y sus resultados, que son públicos y gratuitos, son utilizados por inversores cuando también quieren evaluar esto en empresas. Luego la iniciativa Science Based Target, en su página web podéis ver qué objetivos han establecido las empresas y si han sido validados científicamente, que es muy importante. Un poco con estas 3 herramientas podemos ver, uno, si los objetivos que han establecido las empresas son realmente serios y son científicamente viables. 2, si su evaluación anual, si su evolución anual es adecuada, el CDP que os he comentado. Y el tercero, el Influence Map, si tu lobby, si tu actividad pública está alineada con esto que estás haciendo. Buenísimo, Miguel, porque nos has dado varias herramientas para que desde donde estamos, desde donde trabajamos, podemos hacer seguimiento a cómo están cumpliendo las empresas, ¿no? El Climate Disclosure Project, el Influence Map, Science Based Targets, etc. Y esto nos permite como hacer un seguimiento e involucrarnos más también desde nuestro rol. Y aquí aprovecho para hacerle una pregunta a Philippine, también que nos ha llegado por el chat, sobre lo que se viene a continuación, ¿no? ¿Cuál es el camino hacia la COP28 para el sector privado? ¿Y dónde crees que las empresas deben hacer foco este próximo año? Vale, gracias por la pregunta. El próximo año normalmente tiene que, como ya lo he dicho, tiene que ser un año clave para las cumbres del clima, porque se va a avanzar sobre no solamente la agenda de adaptación, la concretización de pérdidas y daños del fondo, sino también sobre el Global Stocktake que tiene que ser definido en esa COP y estar listo para su implementación efectiva. Ese Global Stocktake permite la cooperación sobre los mercados de carbono. Así que para el sector privado va a ser clave porque va a dar esos elementos, todo el marco jurídico, el marco de cooperación, el marco internacional para desarrollar los mercados de carbono y por fin poner un precio sobre el carbono, lo que es clave para el sector privado. Y eso sería lo más importante para mí. Gracias. Muchas gracias, Philippine.
Y quizás para hacer una última ronda de intervenciones de cada uno, cada uno ha tenido como un foco específico en sus presentaciones y en los mensajes que nos han ido dejando hoy día a través de las preguntas que hemos respondido. De hecho, si pueden ver en el chat que ha estado súper activo, nos están ayudando desde atrás poniendo los links a cada una de estas plataformas que han mencionado. Veo la de CDP, veo Science Based Targets, veo el Influence Map, y así estamos tratando como de poner toda la información a disposición del público para que puedan tener la mayor cantidad de herramientas a su disposición. Y como última ronda de intervenciones, quisiera que nos deje cada uno el mensaje así más importante que con el que quisieran que nos vayamos quienes estamos hoy día escuchándolos. ¿Cuál es como ese mensaje que quisieran darnos y con lo cual voy a estar todavía acordándome de esto en el día que me queda y en lo que me queda del año, y ojalá también poniendo mucha énfasis en lo que tenemos que hacer para el próximo año? Por acá veo que ya están respondiendo también en el chat, así que los que quieran también poner cuáles son ese mensaje, esas palabras con las que quisieran que nos vayamos hoy, adelante por favor con sus palabras, e invito a Carlos, a Miguel y a Filipín que nos dejen sus mensajes para hoy. Listo, si quieren aprovecho el espacio y voy de primero. Lo que tengo en la mente, y siempre lo digo, que las responsabilidades son comunes, pero de igual forma son diferenciadas. Y eso hay que tenerlo muy, muy en claro. Y desde el sector privado, yo vengo de una familia de comerciantes, y siempre lo digo, ser parte de los negocios es muy bonito, pero sí tenemos una responsabilidad de mitigar, sí tenemos una responsabilidad pues social de incluir a los sectores que no han sido incluidos en esta transición, ya sea energética o transicionando hacia una economía circular. Pero de igual forma hay que reconocer que no todos tenemos esa capacidad, no todos tenemos ese conocimiento. Por lo tanto, el mensaje más clave y lo más importante, y con mucho ímpetu lo digo, es: uno, hay que basarnos en evidencia, ya sea con datos, ya sea desde la experiencia. Y segundo, y lo tengamos muy en mente, para verdadera acción climática ocupamos financiamiento, ocupamos invertir hacia nuevas tecnologías, hacia nuevos planes. Algo que siempre lo decimos es que implementación sin financiamiento se queda en formulación. Y básicamente que el documento o la estrategia quede engavetado. Y realmente necesitamos entrar a tomar verdadera acción climática. Ocupamos llevar fondos desde el sector privado, invertir hacia estas estrategias para que realmente sean implementadas, y reconocer que al implementar todos estos planes y estrategias no solo es un beneficio a la empresa, sino que tiene un impacto enorme pues a la sociedad y a las personas alrededor de esa empresa. Entonces, mi mayor mensaje es: construyamos verdadera acción climática que sea basada en la ciencia y que llevemos recursos para verdaderamente mitigar y adaptarnos a los efectos adversos al cambio climático. Y esto solo lo podemos lograr con el apoyo de todos los sectores: gobierno, empresa privada, sociedad civil y la academia. Gracias, Carlos, súper inspirador. Filipín. Para seguir con esa idea de todos actuar, creo que ahora casi no hace falta crear más alianzas, iniciativas, casi tenemos todos, porque hay muchísimos ya acuerdos, y ahora lo que necesitamos es implementarlos, y para eso hay que informarse, hay que saber lo que ya existe. Lo que ya existe a nivel internacional, lo que existe a nivel nacional en las contribuciones nacionales de cada país, lo que existe en los planes de adaptación, el plan de mitigación, plan de energía, y lo que también existe a nivel local, que son muchísimas informaciones, pero es solo con eso que se puede construir una acción fuerte que se basa en lo existente y que es muchísimo más fácil de implementar. Eso sería mi última frase. Gracias. Gracias, Filipín. Y Miguel. Pues brevemente, recogiendo lo que dicen Carlos y Filipín,
como sector empresarial yo creo que es muy importante que en este contexto difícil tengamos la acción climática como nuestro eje estratégico a la hora de actuar y desarrollar planes de inversión, desarrollar soluciones de negocio. No es un problema, es una oportunidad para ser más competitivos, más sostenibles y crear valor para el conjunto de la sociedad. Y también como sector empresarial es muy importante que no trabajemos de manera aislada, que estemos con el resto de los agentes en alianzas multiagente, colaborando, identificando problemas y vemos cómo podemos avanzar todos juntos. Excelente, Miguel. Y antes de darte el pase, Luisa, ya para que cierres, solo leer algunas de las intervenciones que hemos tenido en el chat. Han puesto acción climática, sensibilización ambiental, evitar el greenwashing, articulación de alianzas, y acá un tema interesante sobre los pueblos indígenas que seamos tomados en cuenta como parte en el cuidado del sistema climático, y es donde se está trabajando en la resiliencia, como mujeres comprometidas con la vida del cosmos y sus habitantes. Muchas gracias por esa intervención, Margarita. Te paso, Luisa, y muchas gracias a nuestros panelistas de hoy, Carlos, Miguel y Filipín, y muchas gracias, Luisa, Nexo Más Uno, Ambición COP también por este espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Maite, por esta impecable moderación. Y bueno, yo quería despedirme agradeciendo también especialmente, bueno, a Filipín de Ambición COP, con quienes hemos coorganizado este espacio. La verdad es que ha sido un placer esta organización conjunta, que finalmente pudo dar lugar a un trabajo, digamos, donde tuvimos las voces de distintos representantes de toda la región, ¿no? De Iberoamérica, desde Honduras, Perú, desde España. Y intervenciones muy claras y concisas de parte de todos. La verdad es que creo que todos nos llevamos nociones mucho más concretas, ¿no? De cuáles realmente han sido los aportes de esta COP, cómo impactan al sector privado, y fue abonado además con un montón de herramientas que cada uno de los participantes ha ido compartiendo con todos nosotros. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu intervención, Carlos Núñez también.